es de Chantal Mouffe, pero contextualizando a Mouffe dentro de lo que es el pensamiento francés y particularmente lo que vamos a ver enseguida, la posmodernidad y el pensamiento político postfundacional. Aquí les recuerdo pues que habíamos visto Habermas y habíamos presentado inmediatamente la tercera escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, pues como ustedes habrán podido ver, ya tiene en este momento o hasta ese momento 3 generaciones. Incluso podríamos hablar de una cuarta generación que está surgiendo. Pero quería era mostrarles, digamos, esa línea de continuidad, segunda y tercera escuela de Frankfurt. Y por eso obvié la introducción a esta unidad que nos remitía precisamente a toda la reflexión y la consideración que se hace a partir de los 60 de la posmodernidad. Entonces vamos a entrar precisamente a abordar la posmodernidad y más o menos de dónde surge la propuesta posmoderna y qué significado tiene la modernidad, la posmodernidad, perdón, que además va a guardar una relación también muy estrecha con lo que vamos a ver, incluso creo que es la próxima semana, que es el planteamiento de Negri, de Virno, de Agamben, de Zizek, y posteriormente con la misma propuesta de la poscolonialidad y de la decolonialidad. Todo eso, en buena parte, arranca en el contexto que vamos a ver inmediatamente. Cuando hablamos de modernidad, por supuesto, lo primero que viene a la mente es la modernidad occidental. Toda esta concepción que se va estructurando, que se va concibiendo a partir del Renacimiento, en especial del famoso 480 del siglo XV, que recupera pues, el arte y la cultura en general helénica de la antigua Grecia, de Roma, y que confronta en buena parte lo que se había conocido como las edades oscuras de la Edad Media. La Edad Media, por eso además se llama Edad Media, porque se plantea entre la antigüedad y eso que empezaba a surgir, que no tenía nombre todavía, pero pues que era claro, inicialmente se va a llamar el Renacimiento de la cultura antigua. Y en la mitad quedan las edades oscuras de Dark Age, como se las denominó, como las empiezan a denominar los historiadores, que más tarde pues va a ser bautizada como modernidad. Y obviamente esta modernidad se consolida en lo que se va a conocer como el antropocentrismo. El hombre adquiere un lugar central en el universo, se desplaza la figura de Dios paulatinamente y se va consolidando
igualmente una visión histórica centrada en Occidente, que en buena parte ignora, que en buena parte desconoce la historia anterior, cuyos ejes, lo veremos más tarde en la decolonialidad, venían desde siglos atrás, desde China, habían pasado por la India y habían llegado incluso hasta el Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, etcétera. Todo eso queda como en las sombras de la historia, y se va consolidando esta idea de modernidad occidental. Esa modernidad que lo vimos con Weber va a ser caracterizada como un proceso de racionalización occidental. Cuando hablamos de modernidad, inmediatamente la aparejamos al concepto y al proceso del que dará cuenta Max Weber de racionalización occidental, que va a tener dos grandes componentes. De una parte, el protestantismo, en especial el calvinismo, que es el que incentiva el surgimiento de un nuevo tipo de acción social, una acción racional estratégica, una acción racional con arreglo a fines, que precisamente permite superar la acción social por tradición y la acción social afectiva, que era característica de la sociedad tradicional, tanto medieval como antiguo. Y un segundo, digamos, elemento clave determinante, que es igualmente el derecho formal moderno, que es el que permite concebir estructuras de acción racional con arreglo a fines. La modernidad es, pues, un proceso de racionalización occidental que genera una racionalización cultural y que produce también una racionalización social. Y como veíamos, estos dos procesos sustentan un nuevo tipo de legitimación, la legitimación legal racional propia igualmente de las sociedades modernas, que básicamente está constituida por lo que se va a llamar el desencantamiento de las imágenes tradicionales del mundo. Las sociedades ya no acuden a estas mitologías para dar cuenta de su realidad, y por la regulación jurídica, porque la sociedad pasa a un tipo de regulación casi que exclusivamente jurídico, legal, y surge, por tanto, un nuevo tipo de legitimación. Esto a nivel de la filosofía, del pensamiento, pues tiene su punto de ebullición, digámoslo en esos términos, con el método cartesiano, que a su vez recogía otros insumos, en especial el de la ciencia, porque ya en este momento la ciencia moderna también se consolida, el método científico se consolida. Y ese método científico es el que inspira a Descartes a plantear
en su discurso del método que ya era imposible mantener el canon de las Sagradas Escrituras, el canon de la divinidad, el canon de la teología, para dar cuenta de la naturaleza, para dar cuenta del universo, para dar cuenta de la sociedad. Es decir, las Sagradas Escrituras, la Biblia, el pensamiento teológico, no podía ya explicar, no podía ya dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo. Es una percepción que se venía generalizando desde el siglo XV, desde el Renacimiento y enseguida con el antropocentrismo, pero que Descartes, en cierta forma, condensa en su planteamiento y en esa fórmula con la cual él va a resumir el nacimiento del sujeto moderno, que será el cogito ergo sum, pienso, luego soy. Aquí se produce un giro de 180 grados, un giro radical, porque frente a un mundo que estaba concebido como creado y organizado por Dios, y frente al cual las Sagradas Escrituras, por tanto, eran el referente de conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. Descartes, o Descartes en francés, cuestiona ese supuesto y muestra que es necesario dudar de todo. Ahí viene, digamos, esa famosa duda metódica del cartesianismo, que lo que quería representar era que tenía el ser humano que dudar de todo lo que le habían enseñado, todo lo que había conocido durante la Edad Media tenía que ser puesto en cuestión. La Biblia tenía que ser puesta en cuestión. Y lo está diciendo Descartes, que es católico, ¿sí? Que ha sido educado por jesuitas. Y sin embargo, Descartes, interpretando los procesos de su momento, cuestiona esa ontología medieval, cuestiona esa ontología teológica, cuestiona ese estatuto de un mundo y una sociedad montadas y montados sobre Dios, y establece como nuevo canon del conocimiento humano el sujeto. Ese es el significado del cogito ergo sum, pienso, luego soy, de que el conocimiento tiene que dudar de todo lo externo y tiene es que fundamentarse a partir de la conciencia. Aunque previamente, después lo veremos con la decolonialidad, con Sisek además también en parte, la duda es el origen del conocer. El conocimiento empieza dudando. El conocimiento no empieza dando por cierto absolutamente nada. Conocimiento en la modernidad significa dudar, cuestionar, no tragar entero. Y esto, pues, como lo había mostrado, lo había puesto de presente, bueno, como lo pondrá de presente más tarde Weber, va emparejado con el capitalismo, va emparejado con la, digamos, organización capitalista.
¿sí? Que inicialmente tiene un régimen de acumulación basado en la competencia salvaje, es lo que Marx va a llamar la, digamos, la acumulación primitiva de capital entre los siglos XVI a XVIII. Y a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, el capitalismo se organiza en lo que se va a conocer como el régimen de acumulación fordista, se estructura de una manera, podríamos decir que rígida, para garantizar el desarrollo del capitalismo mismo. Y esa acumulación, ese régimen de acumulación fordista, empieza a resquebrajarse después de la Segunda Guerra Mundial, donde además el mundo se divide entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya en este momento no estamos hablando de Rusia, sino de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y todo lo que más tarde se va a llamar la cortina de hierro, todos los países comunistas de Europa Oriental y la Unión Soviética, que se van a enfrentar a Occidente, el Occidente capitalista. Entonces este Oriente, que será pues las repúblicas de Europa Oriental, la Unión Soviética, China, ¿sí? Serán el bloque socialista, y Occidente además será el bloque capitalista. Esa, digamos, será la gran división, ¿sí? Que se va a llamar además la Guerra Fría, porque aunque no es una guerra de alta intensidad, son conflictos de baja intensidad que proliferan por el mundo entero como un juego de ajedrez en el cual las dos potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí? La Unión Soviética con el Pacto de Varsovia como aliado, Estados Unidos con la OTAN como aliados, con Europa Occidental, dividen el mundo en cierta forma entre ambas. Habíamos visto ya que en este momento surge Parsons, surge una consideración de los sistemas abiertos, de los sistemas que responden al entorno, sistemas adaptables al entorno, ¿sí? La función del sistema es darle solución al entorno. Y en ese contexto, en los años 60, surge este planteamiento de la posmodernidad. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene la posmodernidad? Por supuesto, la posmodernidad ya se venía construyendo, la modernidad ya se venía incubando desde finales del siglo XIX. Se venía incubando en las vanguardias y a través de las vanguardias estéticas. Se venía incubando en la literatura, en la poesía, ¿sí? La poesía de Rimbaud, de Baudelaire, ¿sí? Los poetas malditos franceses, que son poetas que rompen con esa tradición formalista de la poesía, ¿sí? Que quería hablar de los amores románticos, de las Dulcineas, ¿sí? La figura romántica de la mujer,
el hombre que está concebido para atender a la mujer y para darle gusto, ¿sí? Toda esa visión victoriana y moralista, ¿sí? Católica, protestante, ¿sí? De la mujer, del hombre, de la sociedad, es destrozada por estos poetas malditos. Y en la literatura, pues el Ulises de James Joyce también demuele digamos, la secuencia lineal de la literatura hasta ese momento. Pero surgen también las vanguardias estéticas, artísticas, el impresionismo, Manet, ¿sí? Munch, Van Gogh, ¿sí? El cubismo, el dadaísmo, Picasso, Klee, en fin, todos estos autores, todos estos pintores eh, generan un impacto fuertísimo en la sensibilidad y en la conciencia de la sociedad eh, de fin de siècle, como se llamaban, ¿no? De fin de siglo y comienzos del nuevo. En la posmodernidad, las vanguardias estéticas van a jugar un papel fundamental. Y en los años 50, y aquí reside particular y precisamente el término de posmodernidad, la arquitectura moderna también sufre un cuestionamiento radical. Vean que es desde la arquitectura donde proviene el término de posmodernismo. Es la crítica a esa arquitectura moderna que era absolutamente plana, funcional, ¿sí? Una arquitectura sin sin ninguna sorpresa estética, sin ninguna imaginación, que es la que va a primar después de la Segunda Guerra Mundial en buena parte de Europa, para la reconstrucción de Europa. Entonces empieza desde la arquitectura a cuestionarse ese tipo de concepción arquitectónica, por simplona, ¿sí? Por básica, por previsible. No hay cosa más harta que una persona previsible y una persona simple, ¿no? Y surge frente a esa crítica a la arquitectura moderna el término de arquitectura posmoderna. Y el posmodernismo empieza a tomarse las artes, tomarse la dimensión estética para poner de presente la crítica a ese proyecto estético moderno, que por supuesto en todas las ramas del arte evidentemente se veía fracasado. Entonces ahí empieza a hablarse de posmodernidad. Pero también vendrán las vanguardias musicales que empatan en los 60. Fíjense, la arquitectura en los 50 y en los 60 todo el movimiento de la contracultura que vimos anteriormente, ¿sí? Woodstock, el surgimiento de Queen, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Bob Dylan, de Joan Baez, en fin, todo no solamente un movimiento musical. Recuerden que Bob Dylan hace 3, 4 años se le concedió el premio Nobel de literatura, ¿sí? Un poco para que comprendamos la dimensión de la creatividad literaria de Dylan, ¿sí? Que siempre ha sido un cantautor, pero como en la letra de sus canciones
venía, digamos, ese mensaje disruptivo, ese mensaje revolucionario que se articulaba con ese movimiento posmoderno. Entonces ahí también entroncan con las dinámicas que venían desde la arquitectura, las dinámicas que venían desde la, la pintura y la escultura, ¿sí? Totalmente, digamos, insisto, disruptivas. Todo lo que se había considerado bello hasta ese momento deja de existir, ya lo veremos ahorita. El concepto de lo bello no existe ya. Ya ustedes no se atrevan a decir que algo es bello o no es bello, porque si cerca tienen a un compañero de artes, seguramente se van a reír de ustedes. Ya no hay belleza. Ya en la estética contemporánea, posmoderna, ya no hay belleza. Ya lo bello no existe. Y surge esto que vimos en un momento dado con el estructuralismo y el postestructuralismo, la Revolución de Mayo del 68, que será como el gran hito histórico que resume pues el surgimiento. Algún día los historiadores, así como pusieron el 12 de octubre de 1489 como el inicio de la modernidad, con el supuesto descubrimiento de América, que nadie nos había descubierto porque aquí ya estábamos, ya vivíamos, ¿sí?, tranquilos, ¿sí? No fue ningún descubrimiento, lo veremos después en la decolonialidad, pero de la misma manera algún día los historiadores dirán que la Revolución de Mayo del 68 probablemente fue el inicio de la posmodernidad. Entonces, toda esa Revolución de Mayo del 68, que es, como algunas de sus consignas lo decían, la imaginación al poder, pero que más allá, digamos, de la revuelta política, también catalizaba a una serie de autores y una serie de propuestas y una serie de movimientos ya intelectuales y de pensamiento que criticaban y coincidían en su crítica al sujeto moderno. Entonces vamos a encontrar a Lacan, vamos a desde el psicoanálisis, a Foucault, desde digamos, desde este surgimiento de una concepción biopolítica de la sociedad, a Derrida desde la filosofía, a Althusser desde la sociología, todos ellos criticando de manera implacable al sujeto moderno, y en esa crítica del sujeto moderno, por supuesto, a la razón, que había sido la gran bandera de la modernidad, la gran bandera de la ilustración, ¿sí?, y los conceptos y nociones que habían venido aparejadas a esa concepción de subjetividad, la autonomía, la libertad, la universalidad. En ese contexto, se plantea la posmodernidad como problema, ¿sí?, como eventualmente el advenimiento de una nueva época histórica. Es decir, empieza a haber todo un cuestionamiento desde todas las disciplinas. Desde la filosofía surge inicialmente el postestructuralismo, desde la sociología empieza a hablarse de una sociedad postindustrial, en la ciencia política
empieza a hablarse de regímenes posliberales. En el derecho, aunque eso será mucho más tarde, casi que el derecho es el último que se monta a eso, empieza a hablarse de una dimensión posjurídica, que será uno de nuestros próximos libros del grupo de investigación Repensar el Derecho. Empieza más tarde también, por supuesto, después de la caída del muro de Berlín, de el sistema postinternacional, y incluso algunos van a hablar de la poshistoria, ¿sí? Es decir, de que efectivamente habíamos entrado ya incluso a un momento histórico totalmente nuevo, totalmente novedoso. Pero todos estos post, lo que daban cuenta en últimas era de esa problematización de que estábamos en un momento de tránsito de edades históricas, que no era simplemente un tránsito coyuntural, que no era solamente un tránsito pasajero, sino que realmente estábamos entrando a una nueva edad histórica, ¿sí? Así como había habido la edad antigua, después que termina más o menos en el 400 después de Cristo, después la Edad Media que termina en el siglo XV con el Renacimiento, el antropocentrismo, la modernidad que venía desde el siglo XV parecía estar también llegando a su fin. En ese contexto, que es un contexto además, como ustedes ven, artístico, filosófico, de pensamiento, de creaciones estéticas, ¿sí? Tan diverso, tan complejo, tan heterogéneo. Jürgen Habermas, en un libro que se llama El pensamiento filosófico de la modernidad, que podríamos decir es una especie de historia de la filosofía condensada, se plantea precisamente las posturas sobre la posmodernidad y muestra que hay tres posturas, y esto es importante, y relaciónenlo con lo que vimos la semana pasada con Dubiel, cuando Dubiel muestra que es el neoconservadurismo, ¿sí? Porque una de las posturas posmodernas que se presenta como posmoderna, ¿sí?, es la del neoconservadurismo, que va a plantear: feliz, se acabó la modernidad, tenemos que volver a un modelo de sociedad medieval. Eso es lo que Habermas va a llamar la posmodernidad neoconservadora. De hecho, hubo una época que en la Universidad de La Sabana, que como ustedes saben es una universidad del Opus Dei, que es una de las líneas más retardatarias y conservadoras dentro del catolicismo, porque hay una línea que es supremamente progresista, que aquí en América Latina conocimos como la teología de la liberación, ¿sí? Esta línea muy conservadora, allá en la Universidad de La Sabana, los estudiantes tenían un periódico que, adivinen cómo se llamaba. Se llamaba Posmodernidad. Eso daba cuenta de que también los neoconservadores adoptan una posición contra la modernidad, ¿sí?, y se presentan como posmodernos. Por eso hay que tener cuidado y poner atención, porque uno se puede presentar como posmoderno y sin embargo representar realmente
una postura conservadora. En el otro extremo va a haber lo que se va a conocer como la posmodernidad estético-política, el anarquismo estético-político. Todo vale, nada vale, ¿sí? Todo vale, nada vale. La modernidad se acabó, por tanto ya no hay cánones, es necesario transitar a otra cosa, para lo cual no tenemos ningún tipo de presupuesto, han muerto los presupuestos, así que de la misma manera podemos construir desde cero. Ya hay una tercera postura que será la que recogerá Habermas, entre otros, incluso pues autores como la Tercera Escuela de Frankfurt, en fin, que es, llamémoslo así, la posmodernidad crítica, ¿sí? Que básicamente va a plantear que es necesario cerrar la modernidad y plantear, como lo va a decir Habermas, desde qué criterio diferente al sujeto podemos plantear una nueva fundamentación para esta nueva época histórica. Entonces, ahí tienen los planteamientos de la modernidad neoconservadora. Se acabó la modernidad, volvamos al modelo de sociedad orgánico medieval, la modernidad estético-anarquista, ¿sí? Todo, nada vale, todo vale, ¿sí? No tenemos ningún tipo de canon válido. Esta es la postura que se tomó las artes, ¿sí? Por eso ya no se habla de arte, sino de propuestas estéticas, propuestas estéticas. ¿Sí? Un poco la anécdota de la señora del aseo que entró a un museo en Florencia y cogió y recogió todo y lo botó a la basura. Y al otro día llegó el artista y, Dios mío, ¿qué pasó? Mi propuesta estética, ¿dónde está? ¿Sí? Bueno, pues la señora del aseo había creído que eso era mugre, botado ahí en la sala, lo había recogido, lo había echado a las bolsas de la basura y allá estaba esperando el carro de la basura fuera del museo, ¿sí? Porque ya no hay arte, ya no hay belleza, ya hay propuestas estéticas. Y Habermas que va a plantear, necesitamos es un nuevo criterio, ¿sí? Necesitamos realmente superar el concepto de sujeto, que fue el que le dio nacimiento a la modernidad, ¿sí? El que le dio nacimiento al individuo moderno, a la razón, a la autonomía, sobre la que se basó la ciencia, ¿sí? Y se basó la moral kantiana, etcétera, etcétera. Tenemos que ver es desde qué presupuesto, desde qué criterio diferente al sujeto podemos fundamentar el tránsito a una nueva época histórica, así como lo hizo Descartes en su momento con la categoría de sujeto frente a Dios, cómo ahorita podemos superar a Descartes para entrar en la posmodernidad con un criterio diferente a la subjetividad. En ese orden, Habermas analiza las diferentes propuestas de Hegel, Marx, Nietzsche, Horkheimer, Adorno, Heidegger, Derrida, Bataille, Foucault, Luhmann, reivindica a Bataille desde el eros, desde el erotismo, ¿sí? Y a Foucault desde el discurso de poder, pero va a plantear Habermas que lo que realmente permite superar la filosofía de la conciencia, la filosofía del sujeto, al sujeto como tal, es el paradigma dialógico, ¿sí? Ya no monológico del sujeto, sino dialógico, intersubjetivo de la sociedad, que es básicamente su propuesta de la reconstrucción
deliberativa del lenguaje. Pero sin duda, la definición que a mí más me identifica es la de un teólogo, Hans Küng, que es un teólogo progresista, es un teólogo de la línea crítica, que fue incluso declarado y expulsado de la iglesia por Juan Pablo II, que Juan Pablo II era un representante del ala conservadora de la iglesia, y por eso declara a Hans Küng como herético y lo saca de la iglesia. Pero Küng tiene un libro muy bonito que se llama Teología para la Posmodernidad, y ahí él plantea que la posmodernidad tiene que ser concebido como un concepto heurístico, como un concepto de búsqueda, porque estamos precisamente en ese tránsito, ¿sí? Estamos en un tránsito que puede durar por lo menos un siglo o más para ya entrar a decantar lo que es esa nueva sociedad, esa nueva edad histórica a la que estamos entrando. Entonces, miremos la posmodernidad como un concepto de búsqueda, como un concepto de exploración, como un concepto de horizonte. Y esa posmodernidad podemos en todo caso caracterizarla como una posmodernidad cultural, y encontramos varios planteamientos, el de Hans Küng, teología posmoderna, una teología crítica que no se emplaza frente a la ilustración, que entra a dialogar con la ilustración, que reconoce la vigencia de la realidad y del sentimiento religioso, que es muy importante, y que plantea una interpretación integral del ser humano, una ecumene de religiones, y algo que a mí me parece muy importante dentro de la iglesia, que lo está retomando ahorita el Papa Francisco, es el papel de la mujer dentro de la iglesia, ¿sí? El papel activo de la mujer, ¿sí? El papel proactivo de la mujer, ¿sí? Yo creo que, espero así no lo vea, que en un siglo ya la iglesia católica haya podido transitar a sacerdotisas, ¿sí? Que hombro con los sacerdotes, digamos, tengan la responsabilidad de la evangelización. Batimo, que ha hablado de la muerte del arte, el arte ha muerto, dice Batimo, el arte se ha autoironizado, el arte se ha vulgarizado, porque se tomó la cotidianidad, ¿sí? Ya, si ustedes comparan los carros que se hacían en Rusia hace 30 años, y los comparaban con los Lamborghini italianos, se dan cuenta cómo en uno y en otro todo este concepto de estética se había apropiado de lo funcional. Ni siquiera, digamos, era lo funcional, se necesitaba que las cosas fueran agradables a la vista, por decirlo en esos términos. Por tanto, el arte desaparece como fenómeno específico, ¿sí? El arte ha muerto. No murió Dios, pero murió el arte, tal como se conocía hasta el siglo XIX. Y Habermas, que va a hablar de un pensamiento postmetafísico, un pensamiento que adopta el giro lingüístico, que se vuelve un pensamiento básicamente, digamos, supervisor de la racionalidad, ¿sí? Que se sitúa en la realidad cotidiana. Ya no hay más metafísica, ¿sí? Pensando allá en el alma, en la inmortalidad, en la infinitud, ya eso ya no lo encuentran ustedes en ninguna parte, ¿sí? Ya ese discurso pesado, y, ¿sí?
mamotrético. Puede que ustedes no entiendan a Habermas y puede que no entiendan a muchos autores, pero realmente ya el pensamiento empieza es a tratar de dar cuenta de los procesos societales y de los procesos cotidianos. Es lo que se llama el carácter situado de la razón y la deflación de lo extra cotidiano, ¿sí? Como diría Heidegger, o dijeran muchos, si Dios existe, nada tiene que ver con nosotros. Dios ni quita ni pone, la historia no se concibe y la historia no se maneja desde consideraciones divinas, ¿sí? Ya ese tipo de pensamiento extra cotidiano que intentaba explicar la realidad acudiendo a ese tipo de explicaciones, a ese tipo de consideraciones divinas, ya no existe. Ya es un pensamiento situado. Y hay igualmente una caracterización de la posmodernidad social. Jameson ha calificado esta posmodernidad en todo caso como un capitalismo avanzado, es la lógica del capitalismo avanzado. Dice, ojo, no piensen que porque estamos hablando de posmodernidad ya superamos el capitalismo, ¿no? La posmodernidad es la lógica del capitalismo avanzado, ¿sí? Donde la pauta cultural dominante es lo que él llama el populismo estético, ¿sí? Populismo estético, claro, esta exaltación de lo estético, donde todo tiene que ser bello, bonito, agradable, ¿sí? Donde se abole la distancia crítica, ¿sí? Se eclipsa la historia, se pierde el pasado radical, porque lo radical está de modé, ¿sí? No hay que ser radical, ¿sí? Ese es el parte, digamos, de esta lógica posmoderna, y donde se exalta el momento, se exalta la euforia, la intensidad, dice Jameson, ¿sí? El posmoderno quiere vivir intensamente, quiere sentir intensamente, es lo real inconmensurable, ¿sí? La sociedad transparente, debatimos que no es transparente, porque fíjense, hoy con las redes tenemos acceso a todos los medios de comunicación que queramos, a través de Twitter, a través de Facebook, ¿sí? Todo está comunicado, todo se nos presenta y sin embargo muchas veces es el momento de las mayores, de las más grandes confusiones, porque ya no sabemos qué creer, ¿sí? Ya ante tal proliferación de planteamientos no sabemos qué creer. Y el famoso libro de Lyotard, La legitimidad posmoderna, lo vamos a ver ahorita más tarde, cómo, digamos, la posmodernidad, en todo caso, el problema de la legitimación sigue siendo el problema por excelencia de esa sociedad posmoderna, ¿sí? O sea, es el mismo problema que tuvo la modernidad, cómo se puede legitimar. Entonces ahí está pues el planteamiento un poco en la línea de Jameson. Posmodernidad en todo caso es globalización posliberal y es básicamente un nuevo régimen de acumulación, un régimen de acumulación postfordista, que frente al fordismo como régimen rígido, plantea es un régimen de acumulación flexible. El capital ya es un ave migratoria que vuela por todo el mundo, ¿sí? Hoy está aquí, por eso se habla de los capitales golondrinas, hoy están acá, hoy están allá, ¿sí? Ustedes han visto cómo hay bancos que, comodines, ¿sí? Un banco tan tradicional en Colombia como era el Banco Comercial,
antioqueño, después se volvió Banco Santander, después se volvió Corbanca, ¿sí? Santander de los españoles, Corbanca de los chilenos, y ahora es Itaú de los brasileños. El capital cambia, necesita moverse, necesita superar las fronteras, ¿sí? Y eso lleva a Scott Lash a decir que hay dos posmodernismos, un posmodernismo uno, el posmodernismo que él llamó del downtown, del centro, el posmodernismo del hip hop, el posmodernismo de, ¿sí?, contestatario, el posmodernismo de esas subjetividades urbanas que buscaban un nuevo sitio en sus sociedades, ¿sí? Y después el posmodernismo 2, que ya es el proyecto hegemónico de las clases medias de los suburbios, ¿sí? Los suburbios en las ciudades del primer mundo, en las ciudades del centro, son donde lentamente las clases medias altas se han ido a vivir, ¿sí? Donde se ha obviamente incentivado una conciencia individualista, consumista, neoconservadora, esteticista. Ese posmodernismo 2 es un posmodernismo hegemónico, conservador, frente al proyecto posmodernista 1 que había sido contestatario. Y la posmodernidad, que ahí la ven ustedes, cuando ustedes van en metro hasta Times Square en Nueva York y de repente salen del metro, es muy impactante porque ustedes van en el metro, ¿sí? Y en el metro todavía como que cuando uno viene de acá, del tercer mundo, bueno, no ve mucho la diferencia, a veces son vagones viejos, ¿sí? En fin, aunque no tengamos metro más o menos, el golpe no es tan fuerte. Pero cuando ustedes salen de pronto a Times Square y ven todo esto y oyen alrededor de ustedes gente hablando en francés, en inglés, en chino, en japonés, en árabe, ustedes uy, ustedes no saben el impacto visual o auditivo, ¿sí? Que uno sufre, ¿no? Uno realmente de pronto se ve enmarcado en una realidad que no conocía, en una realidad que uno siente totalmente ajena, ¿sí? Extraordinaria, ¿sí? Excepcional, pero casi que la primera reacción es volverse a meter al metro e irse de ahí. Eso es la posmodernidad, donde, como lo van a decir los psicoanalistas, el gran problema es el narcisismo. El posmoderno es un narcisista por excelencia. Y ese es uno de los grandes problemas de las sociedades posmodernas, de las sociedades del primer mundo. Ya no se vuelven locos, ya no hay trastornos psíquicos. Los trastornos son neuróticos y residen en torno a la figura, a la imagen, a la imagen. Recuérdense de eso cuando veamos, ya lo habíamos visto con Lacan, cuando veamos en una semana a Zizek, pero el problema son problemas de imagen. No quién soy, sino cómo me muestro, ¿sí? Cómo me muestro. Que es lo que Lipovetsky intenta plantear en su libro La era del vacío, Narciso o la estrategia del vacío. La hiperpersonalización, el hiperindividualismo, el neoindividualismo, que es la característica de esa sociedad posmoderna, que como ustedes podrán intuir, en buena parte es la realidad también que ustedes mismos o muchos de ustedes pueden estar viviendo, porque la característica de la posmodernidad es precisamente la potenciación de la individuación, ¿sí? La potenciación de la individuación. Nos volvemos cada vez más individualistas. Bueno, no me detengo en esto. Por eso
Bowman, Zygmunt Bowman, él va a mostrar que el régimen de acumulación fordista, que es el que tuvimos más o menos hasta los 70, 80, en el caso de América Latina, este capitalismo pesado se prolongó hasta finales de los 90 y comienzos de los 2000, ¿sí? O sea, este capitalismo pesado, incluso podríamos decir que en muchas partes todavía predomina, y que estamos en América Latina en ese tránsito del capitalismo pesado al capitalismo ligero, es decir, ya a la plena globalización, ya a la plena, digamos, el régimen hegemónico de acumulación postfordista, y por lo mismo vemos cómo vamos pasando del sujeto funcional propio del capitalismo pesado, los patrones variables de orientación de valor de Parsons, a la individuación, al individuo, ¿sí? Que es la expresión de ese capitalismo ligero, de esa posmodernidad. Por eso va a decir Ulrich Beck, es el surgimiento de un individuo institucionalizado, ¿sí? Un individuo donde el principio básico es hágase usted mismo, hágase usted mismo, ¿sí? El homo optionis, ¿sí? Donde la sociedad le presenta a usted las opciones que en el marco de sus posibilidades pueda hacerse, pero claro, con una carga muy fuerte, ¿no? Y es que aunque la sociedad no le ofrezca a usted los medios, de cualquier manera lo lanza a la piscina para que usted mire a ver cómo se las arregla, ¿sí? Ustedes, muchachos, verán, aprovechen sus años en la universidad, porque una vez que salgan al mercado laboral es sálvese quien pueda, arréglense como puedan, ¿sí? Por eso aprovechen también estos años, no solo para divertirse, sino también para prepararse, porque después lo que viene es eso, el homo optionis, hágase usted mismo, mire a ver usted cómo se construye, mire a ver usted cómo y por dónde se orienta, por dónde se autoinventa, ¿sí? Se autoestructura. Bueno, no me siento. En ese contexto surge la posmodernidad como reacción al estructuralismo. Recuerden el estructuralismo y después el postestructuralismo, ¿sí? Bueno, el posmodernismo surge como reacción al estructuralismo y al postestructuralismo. Pone de presente las contradicciones modernas, pone de presente que la posmodernidad se plantea como una aporía, ¿sí? Rechaza, óiganlo bien, las posturas emancipatorias, rechaza la revolución porque muestra cómo la revolución también se deslizó hacia el autoritarismo que buscaba superar, ¿sí? Todas las revoluciones terminan siendo otra vez la reedición de las dictaduras o del autoritarismo que decían que iban a superar, ¿sí? Etitiza la política empieza, digamos, a ser un espectáculo, ¿sí? Empieza a moverse por otros cánones, unos cánones más superficiales, unos cánones más de mostrarse, de imagen, la imagen del político, ¿sí? Y ese posmodernismo asume posturas antimodernas y neoconservadoras, ¿sí? Es decir, va a ser claro más tarde la crítica al posmodernismo precisamente por esa identificación. Por eso la condición posmoderna de Lyotard va a plantear ya en una caracterización un tanto más profunda que la posmodernidad es la crisis de los metarrelatos modernos, la crisis de la revolución, la crisis del sistema,
la crisis del desarrollo capitalismo, todo eso es carreta. La posmodernidad en todo caso cuestiona todo eso, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el surgimiento de una sociedad tecnológica. Cuestionamos todos los metarrelatos de la modernidad, pero nos montamos sobre los celulares, nos montamos sobre las tablets, nos montamos sobre los computadores, nos montamos sobre el internet, ¿sí? Hasta el punto de que es inconcebible la vida sin ello. Bueno, afortunadamente, porque si no, hubiéramos estado un año entero sin clases. Pero de cualquier forma, en todo caso, dice Lyotard, la legitimación es clave porque la posmodernidad tiene que legitimarse frente a la posmodernidad. ¿Cómo lo hace? Deslegitimando los saberes narrativos, deslegitimando las discusiones, deslegitimando las propuestas, digámoslo así, deliberativas, reflexivas, legitimándose por performatividad, legitimándose porque funciona. Mire, esto funciona, ¿sí? Esto funciona, yo no cuestiono nada. ¿Sí? Lo que están viendo ustedes todos los días del presidente es una legitimación performativa. Miren lo que estoy haciendo, miren lo bien que estoy haciendo, miren esto, miren lo otro, miren esto, miren lo... ¿Sí? Y claro, como la política es espectáculo y la política es audiencia, listo. Ah, bueno, se está haciendo. No importa que siga habiendo muertos todos los días, no importa que somos el quinto país más infectado, ¿sí? No, lo importante es decir qué estamos haciendo, decir qué hacemos aunque no hagamos nada, ¿sí? Y la legitimación por paralogía, que es legitimarse acudiendo a discursos aparentemente consistentes, pero realmente absurdos, ¿sí? Es decir, cuando ya entra uno a hacer un cuestionamiento propiamente dicho de las condiciones de posibilidad de lo que se plantea, se da cuenta de que es simplemente pura carreta, en otras palabras. Y bueno, ahí viene todo el cine postmoderno, Matrix, Blade Runner, American Beauty, Psicópata Americano, que es precisamente la expresión de ese hiperindividuo narcisista de la posmodernidad. Y la literatura posmoderna, El nombre de la rosa, Los detectives salvajes de Bolaño, extraordinaria, sensacional. La broma infinita de David Wallace, ¿sí? Que como alguien me dijera cuando le pregunté, bueno, ¿y qué opina de la broma infinita? ¿Cómo le pareció? Y me lo resumió con esta frase: una broma infinita. Ya con eso más o menos. Pero ese es el carácter de la posmodernidad, el autoburlarse, el burlarse de todo. Y entramos entonces ya a la democracia postfundacional. He querido, digamos, mostrar la posmodernidad porque sin la posmodernidad no entendemos el pensamiento político postfundacional. Entonces, el pensamiento político fundacional es el que va a decir que la política se funda en principios. A esos que les encantan los principios, pero que no los aplican. Entonces, no, es que la política es para, ¿sí? Es el líder bueno, la política es para las mayorías, la política es para el bien de la comunidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el fundacionalismo, ¿sí? Unas figuras metafísicas de universalidad, de esencia, de fundamento. La política responde a hacer bien, ¿sí? ¿Para qué la política? Para hacer bien, para reformar toda la sociedad, para darle gusto a todo el mundo, ¿sí? Esos son los supuestos del fundacionalismo. Pero llega Heidegger, ¿sí? Llega Heidegger y va a haber una tendencia
pese a que Heidegger fue fascista, que es lo que se va a conocer como el heideggerianismo de izquierda, y ese heideggerianismo de izquierda reacciona contra ese fundacionalismo. No, hay que actuar por principios, yo soy una persona de principios, bla, 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 pero también contra el antifundacionalismo, ¿sí? Que es todo vale, nada vale, ¿sí? La posición estético-anarquista. Ahí ustedes ven reflejado lo que vimos hace un momento en Habermas, el neoconservadurismo, ¿sí? Que acude a los principios eternos, ¿sí? Dios, etcétera, lo bueno, ¿sí? Y el anarquismo estético político, nada vale, todo vale, ¿sí? Todo es permitido. El postfundacionalismo va a plantear a partir de Heidegger una posición de tránsito. Va a plantear que la política no tiene un fundamento, ¿sí? De que tampoco, de que así como hay unos que reclaman un fundamento, los que dicen que no tiene fundamento, pues eso es otro fundamento, ¿sí? Están adoptando como fundamento el que no hay fundamento, ¿sí? Entonces, este heideggerianismo de izquierda, como lo va a plantear Marchar, va a decir, es necesario recoger el planteamiento de Heidegger de lo contingente. Estamos en un momento de tránsito, por tanto, no podemos establecer principios eternos, no podemos establecer principios absolutos, tenemos que reconocer, digamos, el surgimiento de acontecimientos, tenemos que reconocer el momento, tenemos que reconocer la libertad del momento, es decir, surgió así y en esos términos, y tenemos que reconocer la diferencia que se tiene que establecer entre la diferencia que se tiene que establecer entre la política y lo político. ¿Sí? Entonces, van a hacer una caracterización, el pensamiento postfundacional, oigan politólogos, de que la ciencia política está paralizada. La ciencia política y la ciencia política quedó amarrada a la política, al gobierno, a las políticas públicas y a la policía. Esa es una caracterización, digamos, clásica en la ciencia política: politics, polity, policy y police, ¿sí? Es decir, la ciencia política quedó amarrada a lo instrumental de la política, ¿sí? Y es necesario introducir una distinción cuasi trascendental, así la plantea Marchard, que diferencie la política, es decir, la parte instrumental de la política, agotada por ¿sí? por la ciencia política y por lo que fundamenta la ciencia política, que es la teoría política, y empezar a pensar desde la filosofía política. Esta es la tarea de la filosofía política, lo político, no la política. La tarea de la filosofía política es pensar la diferencia entre la política y lo político y definir lo político. Entonces ahí va a plantear que esa diferencia entre la política y lo político, es decir, no nos vamos a encargar de la política, vamos a encargarnos es de lo político, y lo político se ha presentado hasta el momento en dos grandes tendencias: Carl Schmitt, la distinción amigo-enemigo, lo político disociativo, y en el otro flanco, Hannah Arendt, republicana, lo político como asociación. ¿Sí? Entonces, frente
al fundacionalismo, que pretende ponerle principios eternos, inamovibles a la política. Y frente al antifundacionalismo, posmodernismo, que va a plantear que nada vale, todo vale, que se constituye en otro principio, ¿sí? O sea, ahí se juntan el uno y el otro. El postfundacionalismo, recuperando a Heidegger, va a plantear la contingencia, ¿sí?, constitutiva de este momento histórico, el acontecimiento, la diferencia, y a partir de ahí va a establecer cómo la política, que es el terreno de la ciencia política, de la teoría política, se ha reducido a lo instrumental y que la filosofía política tiene como tarea es definir qué es lo político. Porque lo político hasta este momento se ha caracterizado por la distinción amigo-enemigo de Carl Schmitt, y es necesario encontrar una alternativa a eso, que podría ser por el lado de Hannah Arendt, de lo político asociativo. En ese contexto surge la democracia postfundacional. Es la sustentación de esa democracia postfundacional. Yo antes tenía, hasta hace unos años realmente, había planteado dos modelos de democracia deliberativa, modelos de democracia deliberativa 1 y modelos de democracia deliberativa 2. Ahorita van a ver, digamos, el giro, básicamente por estas lecturas, por las lecturas además para este curso. Hay una democracia deliberativa, los modelos fundantes fueron Rawls, Habermas, el republicanismo, incluso podríamos en parte plantear ahí también la democracia radical de la tercera escuela de Frankfurt, la democracia de la opinión pública de Nancy Fraser y de algunas feministas. Pero surge más tarde, en el marco de una crítica al postestructuralismo y al posmodernismo, y en una crítica también a Foucault y a Deleuze, ¿sí? Hay un libro de Baudrillard que se llama Olvidar a Foucault. Y lo dice no porque haya que olvidar a Foucault, sino porque la asunción que se hizo de Foucault, como la asunción que se hizo de Marx, ha sido muy dogmática, ¿sí? Ha sido una asunción muy mecanicista. Nosotros somos muy dados a pegarnos. Es que nosotros seguimos leyendo a Marx y a Foucault como si fuera la Biblia. No, es que acá está el versículo, acá dice, no, y esto lo dijo Marx y por tanto, eso no, eso está escrito sobre piedra, eso no se puede cambiar. No, eso lo dijo Foucault y si lo dijo Foucault, póngale la firma, no se puede cambiar, ¿sí? Porque si usted cambia a Foucault, entonces usted es un revisionista, ¿sí? Usted es un retardatario, etcétera, y salen las mismas de siempre. Pero la crítica de Baudrillard y la crítica a Foucault y a Deleuze, ¿cuál fue? Se olvidaron de la cuestión democrática, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos a Habermas que le decía a Marx, usted se olvidó de la cuestión democrática y por eso mire lo que pasó con Stalin, ¿sí? Que se desarrolló fue toda el autoritarismo dentro del marxismo, el marxismo autoritario? Bueno, los mismos franceses, porque si hay algo bueno que tienen los franceses, y lo digo yo que estudié con ellos, es la crítica permanente. Nada queda en el mundo, piedra sobre piedra, que no esté sometida a la crítica. Bueno, ellos son los primeros en criticar a Foucault y a Deleuze y a decirles, ustedes se olvidaron de la cuestión democrática. Y ese olvido de la cuestión democrática va a permitir que después de Foucault y Deleuze surjan una serie de modelos de democracia postfundacional. Ahí podemos ubicar a Negri y Hart con la democracia de la multitud,
a Agamben y Zizek, y la democracia autoritaria, a Lefort, a Abençour, a Mouffe, a Rosanvallon, la democracia postfundacional. Y hay otros autores, Gaucher, la democracia contra ella misma, ¿sí? Gaucher, que además será de los primeros franceses que se atreve a cuestionar todos los totalitarismos, porque los totalitarismos no se les olvide, y esto lo está diciendo Gaucher, googleenlo para que se den cuenta quién es, ¿sí? Es un autor de gran trayectoria y relevancia en Francia. Él sí criticó no solamente los totalitarismos de derecha, sino los totalitarismos también de izquierda, que también ha habido totalitarismo en la izquierda, y lo sigue habiendo. ¿Sí? Y Rancière, el odio a la democracia, pero a ver, ¿sí? No cojan esto como ¿sí? Como yo he visto a muchos de ustedes, y he visto a muchos estudiantes, el odio es el odio a la democracia liberal, es el odio a la democracia liberal, a la democracia de mayorías, no es a toda la democracia, porque la democracia, les repito, no se reduce a democracia liberal. Es un error pensar que la democracia se reduce a democracia liberal. Entonces, el odio a la democracia que va a plantear Rancière es el odio a la democracia liberal, ¿sí? Pero ellos son autores que entran dentro de esta pléyade de autores de la democracia postfundacional, ¿sí? Gaucher, Rancière, Schnapper, de Nanteuil, un profesor que ha venido varias veces, del grupo de investigación del profesor Leopoldo Múnera Teopoco, de Teoría Política Contemporánea, profesor de Nanteuil de la Universidad Católica de Lovaina, que tiene un libro que se llama La démocratie insensible, la democracia insensible. O sea, ellos se suman a estos otros que están arriba, que son los que vamos a ver inmediatamente hasta el final de la clase. Entonces tenemos primero a Lefort, la incertidumbre democrática, ¿sí? Fíjense que todos han atacado el totalitarismo de izquierda y de derecha, de izquierda y de derecha, y si quieren de centro, también de centro, ¿sí? Acá no estamos defendiendo ninguna postura política, ¿sí? El totalitarismo se puede presentar en cualquier vertiente, ¿sí? Y a partir de ahí entran a reivindicar la democracia. Democracia conflictiva para Lefort, el derecho a tener derecho. Por eso les decía hace una semana, cuando veíamos la tercera escuela de Frankfurt, que esa tercera escuela de Frankfurt sí inicia un diálogo con el pensamiento francés, un diálogo muy enriquecedor, un diálogo muy sugestivo, ¿sí? El derecho a tener derechos, democracia conflictiva, ¿sí? Y entonces Lefort va a plantear una democracia cuyo fundamento es el conflicto. Claro, es un fundamento contingente, es un fundamento postfundacional, ¿sí? Que es el momento, es en este momento, ¿sí? Es en este momento histórico, es el conflicto como fundamento. Tenemos que ver el conflicto no en términos, hay gente, ustedes oyen a veces ahora es Nestícor Morales en Blue Radio, ¿sí? Ay, todo lo que es protesta le suena feo, todo lo que es minga le suena feo, ¿sí? Todo lo que sean sindicatos le suena feo. Mejor dicho, él quiere simplemente que en este país todos nos quedemos callada la jeta y que nadie proteste y nadie diga nada, ¿sí? Como muchos que les gustaría simplemente que todo fuera color de rosa y que solo pintáramos en colores rosas y que no dijéramos nada mal de nadie, que no se hablara mal de Uribe, ni de Duque, ni de nadie, ¿sí? Que todo fuera perfecto. Bueno, esa no es la realidad, ¿sí? Esa no es la realidad. Y entonces, precisamente Lefort va a decir, si hay algo que cohesiona la realidad, es el conflicto, ¿sí? O sea, es como si dijera de alguna forma, en este momento histórico, si algo
logra consolidar la sociedad es el conflicto. Y recoge a Maquiavelo y dice, así como el humor de los ricos es mandar y hacer lo que se les da la gana, pues el humor de los pobres es resistirse y es criticar, ¿sí? Entonces, él muestra que ¿sí? Eso es el humor. Es Maquiavelo, recuerden, cuando hablaba del humor era como la manera de ser, no son los chistes, sino era la manera de ser, es lo que surgía de uno, ¿sí? Entonces, la democracia es una democracia que tiene que concebirse como conflictiva, donde la sociedad civil se adueña del espacio público, ¿sí? Porque el totalitarismo precisamente busca ocultar el conflicto, ¿sí? La postura totalitarista oculta el conflicto, así sea de derecha, así sea de izquierda. Siempre ustedes van a ver a los totalitarios ocultar el conflicto. No, acá no pasa nada. Miren las estadísticas, miren la maravilla. Todos están educados, todos tienen salud, aquí no hay pobreza. Puede que todos no tengan mucho que comer, pero no, aquí no hay pobreza, ¿sí? Solo los del partido, pero no hay pobreza. Entonces, lo único legítimo en una sociedad, ¿sí? Es el conflicto, la institucionalización democrática del conflicto. Concepto pues, fundacional de lo político como conflicto. El otro, Rosambalón, la contrademocracia, ¿sí? La política en la edad del reto, ¿sí? ¿Sí? La política l'âge de la défiance. ¿Sí? Otro eh, intelectual destacado, ahí ustedes, por eso les he puesto, para que no tengan que ir a Google, el resumen de su hoja de vida, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, ¿sí? Historia de la democracia, ¿sí? Y en fin, contrademocracia, repolitizar la democracia. Entonces aquí vamos a encontrar una de las propuestas más interesantes, más proactivas. Rosambalón va a decir, eh, eh, la contrademocracia es el pueblo primero como fiscalizador, es la democracia de control, ¿sí? Es el control social, es la denuncia, es la vigilancia. La democracia es el pueblo juez, es la democracia de imputación, es la judicialización de la política. Cuando dicen, ay, pero miren, ay, pero ¿por qué les ponen a todos a los pobres políticos? ¿Sí? ¿Por qué los demandan? Bueno, porque esa es la democracia de imputación, es el pueblo juez, ¿sí? Es la necesidad de rendir cuentas, es la responsabilidad política. ¿Sí? Acá deberíamos, cada que haya una votación en ese Congreso, ¿sí? Que perjudique al pueblo, debería al otro día aparecer en todos, si no en los periódicos, en los medios de comunicación alternativos, cuáles fueron los parlamentarios que votaron precisamente contra el pueblo y en favor de los más favorecidos. ¿Sí? Debería haber permanentemente, mire, estas leyes que se suponía tenían que ser para favorecer al pueblo, estos no las quisieron votar. Entonces debería ser una denuncia permanente. Y el pueblo veto, la democracia de obstrucción, ¿sí? Pedir justificación pública de las decisiones, incluso a los jueces, ¿sí? Porque ustedes ya se han dado cuenta, listo. Y eso es desgraciadamente un argumento tanto para la derecha como para la izquierda, pero a los jueces hay que pedirles explicaciones, ¿sí? Ya pasó el tiempo en que los jueces simplemente dictaban sus órdenes y punto, no. Las decisiones de los jueces se acatan, pero las decisiones de los jueces se les piden explicación, ¿sí? Se les pide justificación, porque los jueces, acuérdense, son también jueces políticos. ¿Sí? Los jueces no son objetivos, neutros, imparciales. Los jueces toman decisiones políticas y por eso hay que pedirles también explicaciones. La soberanía de la obstrucción.
el poder de rechazo popular. Eso no es que se lo tome la guerrilla, ¿sí? Es la ciudadanía que se levanta, ¿sí? Por eso estos autores tienen un ascendiente republicano supremamente fuerte, supremamente fuerte, ¿sí? Concepto posfundacional de lo político como fiscalización. Y viene Miguel Abençour, la democracia contra el Estado. Fíjense, todos confrontando el totalitarismo. Todos confrontando el totalitarismo. La utopía no es la cuna del totalitarismo, sino que es el totalitarismo el féretro de la utopía, ¿sí? Totalitarismo mata la utopía. Eso es lo que busca el totalitarismo. Que la gente no sueñe, que no sueñe en un mundo mejor, ¿sí? La democracia salvaje, la comunidad política contra el Estado. Entonces aquí lo que plantea Abençour, que siempre lo confundo con Balibar, lo que plantea Abençour es la repolitización de la sociedad civil, el demos total, el demos radical, ¿sí? Y el demos, para decirlo acá en voz alta, democracia es democracia contra el Estado y contra el partido, ¿sí? Por tanto, contra las vanguardias. Aquí que no vengan las vanguardias, incluso las que se llaman contrahegemónicas, a decir, bueno, es que estamos contra el Estado, pero ustedes nos tienen que hacer caso a nosotros. No, ni siquiera el partido, ni siquiera las vanguardias. Vamos a verlo la próxima semana con Negri. Nada, ni siquiera con las vanguardias. Las vanguardias tienen que someterse, ¿sí?, al movimiento, no lo contrario, que es lo que siempre intentan hacer. Entonces, el cuerpo del pueblo versus el cuerpo del Estado. Y la utopía es la desaparición del Estado político, la lucha contra el Estado. Aquí, como ustedes ven, se potencia el argumento anarquista. Y esa democracia que se desborda a sí mismo, que él va a plantear como salvaje, como no domesticada, como no domesticable, la idea libertaria de democracia. Acuérdense que libertaria es anarquista, la idea anarquista de democracia, ¿sí? Porque el anarquismo no es vandalismo, no. El anarquismo era una postura política, filosófico-política, ¿sí? No era ir a quemar buses, ¿sí? No era hacer vandalismo. Eso no es anarquismo, ¿sí? Eso es vandalismo, eso no es anarquismo. Va a caracterizarse por 4 rasgos: liberación de toda sumisión, subversión de representaciones teleocríticas y de fin de la historia. No, es que el proletariado va a llegar al poder. No, papá, eso es del siglo XIX, ¿sí? Deje de plantear eso, ¿sí? Lea un poquito más, ¿sí? Lea otras cositas. Ya, el proletariado se conservatizó desde la mitad del siglo XX. Nueva concepción de política sin fundamentos, ¿sí? Y la renuncia de toda filosofía política a dispositivos metafísicos. Concepto posfundacional de lo político como insurgencia democrática. Y ahí llegamos a Chantal Mouffe. Les cuento anécdota. Chantal Mouffe fue profesora de filosofía cuando yo fui estudiante. Yo no tomé clases con ella. Ella estaba como profesora visitante en el departamento de filosofía. Ahí creo que fue que conoció a Gonzalo Sánchez y se volvieron pareja. Después dejó a Gonzalo Sánchez, que fue el director del Instituto de Memoria Histórica antes de que se lo tomara el uribismo, y se comprometió con Laclau, el argentino, ¿sí? Y ellos escribieron un libro que tuvo mucho impacto en los 70, 80, Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia. Y en ese libro, que planteaba esa
radicalización de la democracia, Mouffe y Laclau van a plantear que había tres propuestas, tres proyecciones distintas de radicalización de la democracia. La democracia deliberativa, Rawls, Habermas, ¿sí? Básicamente, pero la crítica era que en la búsqueda de consensos eventualmente se reprimían los disensos. La democracia autonomista, que era la democracia, digamos, más radical, la democracia anarquista, si ustedes quieren, que reivindicaba la comunidad como puro poder, la multitud, ahí podríamos en parte ubicar a Negri, al Negri inicial, y finalmente la tercera versión que ellos van a defender, particularmente Chantal Mouffe, la democracia agonística. Y esa democracia agonística va a defender que reconozcamos al otro como adversario y no como enemigo. ¿Sí? La necesidad de reconocer en el otro un adversario y no un enemigo que hay que matar y desaparecer. Entonces, en especial en su último libro, Chantal Mouffe plantea que pues, es necesario superar tanto en el pensamiento liberal como en el marxismo dogmático, ¿sí? La distinción amigo-enemigo que fue propia de la Guerra Fría. ¿Sí? Vean que es interesante que todos estos pensamientos florecen después de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Donde ya se ha derrumbado los cimientos de la Guerra Fría y donde se podía pensar, digamos, ya realmente en superar tanto desde el pensamiento liberal como marxista dogmático, digamos, el antagonismo amigo-enemigo, ¿sí? Eso duraría hasta el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en el 2001, ¿sí? Fueron 12 años donde intentó plantearse un esquema que superara esa dicotomía. Pero después, a partir del 2001, teniendo además como gran protagonista a Álvaro Uribe Vélez, que aquí en Colombia retoma esa distinción amigo-enemigo en los términos en que lo planteó Bush, como terrorista, no terrorista, ¿sí? Aquí el terrorista además era terrorista, narco, por eso se lo va a llamar narcoterrorista, y ese es el epíteto con que se lo va a identificar, y después castrochavista, etcétera, etcétera. Todo eso hizo parte de un gran dispositivo que mantuvo la distinción amigo-enemigo en el mundo entero primero, ¿sí? Y después particularmente en Colombia. Entonces, ahí es donde ella muestra, digamos, la dicotomía entre agonismo y antagonismo, y va a reivindicar lo que va a llamar un pluralismo agonístico, ¿sí? Un pluralismo donde el enemigo, el antagonista, sea considerado un adversario legítimo. Y por eso para ella hay que pasar del antagonismo, la relación con el enemigo, al agonismo, que es la relación con el adversario. ¿Sí? Y ese es el nuevo paradigma político, esa democracia plural y radical, esa democracia agonística, que supere la visión jacobina del enemigo y liberal del competidor. ¿Sí? Recuerden que les mostraba al comienzo del curso cómo en parte la distinción amigo-enemigo recorre toda la modernidad, queda y es catalizada por el jacobinismo, ¿sí?
Acuérdense el Comité de Salud Pública que empieza a guillotinar a todos los supuestos enemigos, a todos los supuestos antagonistas. A partir de ahí, esa tendencia después la va a catalizar también el marxismo y particularmente el marxismo estalinista. Entonces, la democracia agonística existe cuando ningún agente social, el argumento es muy parecido al que vimos hace una semana con Dubiel, Honneth y Bellmer, ¿sí? El trono vacío del poder, cuando ningún agente social pretende ser dueño y fundamento de la sociedad, ¿sí? Entonces es necesario domesticar esa hostilidad y neutralizar el potencial instrumental de la política. Entonces, en síntesis, los modelos de democracia postfundacional, Lefort, democracia conflictiva, lo político como conflicto, Rosanvallon, contrademocracia, lo político como fiscalización, Abençour, la democracia insurgente, lo político como insurgencia democrática, Agamben-Sisek, lo veremos en una semana, la democracia autoritaria, lo político como estado de excepción, ¿sí? Que es una postura, digamos, más de denuncia, y como una gran síntesis, Lacroix y Mouffe, la democracia agonística, lo político como pluralismo adversarial. Concepto postfundacional de lo político, insurgencia salvaje democrática, concepción de democracia, democracia agonística, retomando la de Mouffe, y poder constituyente, pluralismo radical adversarial.